hacía referencia al proyecto de presupuesto general de la Nación, de modificación del presupuesto general de la Nación de este año, 2019, que es lo que se conoce como el presupuesto complementario. Ese presupuesto tiene algunas debilidades. Una de ellas es que tradicionalmente el presidente de la República o el Poder Ejecutivo, para no personificarlo, lo envía al Congreso Nacional a final de año, cuando ya ha ejecutado lo que está pidiendo que le permitan ejecutar, lo cual es una irregularidad. El presupuesto complementario debería ir al Congreso en junio o julio, a mitad de año, cuando se entiende que posiblemente va a haber algún tipo de diferencia entre lo que se ha estimado de ingresos y de gastos y lo que se va a lograr. Y ya a mitad de año se tiene más o menos una idea. Pero tradicionalmente lo envían en octubre junto con el proyecto de presupuesto general de la Nación del próximo año o correspondiente al próximo año. En este caso, ese proyecto de presupuesto complementario establece varios aspectos. Uno de ellos es que está pidiéndole al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, que le permita transferir 28 mil millones de pesos de una serie de instituciones del Estado a otras instituciones del propio Estado, incluyendo la tesorería que tiene que ver con pago de deudas pendientes. Está pidiéndole también al Congreso Nacional que le permita reducirle la partida presupuestaria a una serie de instituciones del Estado para transferir esas partidas presupuestarias a otras también instituciones del Estado, porque se entiende que algunas no van a completar la ejecución presupuestaria y otras ya la completaron. Aparte de eso, ese proyecto de presupuesto complementario le está estableciendo que la estimación de ingresos de este año se va a caer o se cayó o se redujo en 15 mil millones de pesos. De forma adicional le indica al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, que aunque se van a caer las recaudaciones en 15 mil millones de pesos, va a haber un ingreso extraordinario de más o menos 2.600 millones de pesos correspondientes a unas partidas no presupuestadas que le van a entrar al gobierno a través del FONPER, que es la institución que administra las acciones del Estado en las empresas estatales que fueron capitalizadas o reformadas o privatizadas, y a través de, si no me equivoco, a través del fideicomiso de Red Vial. Entonces, el déficit ahí no va a ser de 15 mil millones, sino de más o menos 13 mil millones de pesos. Pero también le está diciendo al Poder Legislativo, mira, aparte de que voy a tener un déficit de alrededor de 13 mil millones de pesos, porque mis recaudaciones se van a caer en esa proporción, voy a necesitar gastar 10 mil millones de pesos por encima de lo que yo estimé que iba a gastar. Por lo tanto, mi déficit va a ser de alrededor de 23 mil millones de pesos. 13 mil millones menos y 10 mil millones que voy a gastar de más. Entonces, para este año la estimación de déficit del Poder Ejecutivo era de 75.500 millones de pesos. Al producirse esa situación, el déficit, en vez de ser de 75.500 millones de pesos, va a ser de 98.000 millones de pesos. Porque el gobierno va a recaudar menos de lo que estimó y va a gastar más de lo que estimó. Usted dirá, bueno, pero entonces tiene razón el Congreso Nacional de decir, o los legisladores de la oposición, o los legisladores que ahora son de la oposición, que antes eran oficialistas, que son los legisladores de la Fuerza del Pueblo, de Leonel Fernández, de decir, bueno, pero este proyecto no se puede aprobar porque el presidente, el Poder Ejecutivo ha actuado con cierta irresponsabilidad en cuanto a la administración del Estado. No ha sido irresponsabilidad. Irresponsabilidad sería no llevar al Congreso Nacional esas solicitudes a las cuales hacemos referencia. Dicho sea de paso, hay otras solicitudes dentro de ese mismo proyecto, adicionales, como el caso, por ejemplo, de las empresas distribuidoras de electricidad que tuvieron que endeudarse con la banca nacional a nivel interno por el orden de los 495 mil millones de dólares. Una deuda adicional que no van a poder pagar. Y el Poder Ejecutivo está diciendo al Poder Legislativo, mira, permíteme transferir esa deuda a Hacienda para poder entonces convertirla en una deuda de mediano y largo plazo, porque si la dejo como deuda de corto plazo va a tener una tasa de interés mucho más alta. Pudiéramos decir, bueno, pero ¿quién autorizó a las distribuidoras de electricidad a endeudarse en esa proporción? Pudiéramos decir, no debieron endeudarse en esa proporción. Sí, es cierto. Entonces debería haber un cuestionamiento en ese sentido. Pero de ahí a no aprobar el proyecto, hay un trecho que debe ser superado y que no puede ser politizado. Porque ya el año, señores, está por concluir. Entonces no vamos a colocar al Poder Ejecutivo en una especie de limbo jurídico legal
porque entonces se estaría violando una normativa legal sin la posibilidad de llevar a la justicia a ese Poder Ejecutivo, a los representantes del Poder Ejecutivo, por una ejecución presupuestaria sobre la cual está tratando de hacer una enmienda, de enmendar esa irregularidad, que es lo que tiene que ver con la falta de recursos y la necesidad de un gasto mayor. O sea, son situaciones de fuerza mayor que escapan del deseo de un gobernante, porque me imagino que un gobernante debe tener el deseo de recaudar mucho para gastar y que le sobre dinero. Debería ser esa la intención. Entonces, por eso yo dije hace un ratito, cuando Yulisa leía la información relacionada con esto, que es bueno, es positivo para el país el hecho de que ahora el Congreso Nacional no esté bajo el dominio absoluto del Poder Ejecutivo. Es positivo, porque eso permite que se amplíe el debate en el Congreso Nacional. Ahora, de ahí a querer que ese debate se le ponga un matiz político, coyuntural, para poner en una situación difícil la operatividad propia del Estado, entonces lo que estamos haciendo es una especie de anarquía o de anarquización de un poder que, como el legislativo, lo que está llamado es a ser crítico y a contribuir con que la administración del Estado sea más eficiente. Entonces no lo politicen. Si quieren utilizar el Congreso como escenario de discusión, de defensa del interés nacional, de defensa del erario público, de crítica a la posible mala administración del Poder Ejecutivo en una coyuntura específica, debería hacerse entonces bajo ese criterio y no precisamente con el interés de hacer un daño político o de crear un efecto político que en nada contribuye con la mejoría de la administración estatal en sí misma. Aprueben ese proyecto de presupuesto complementario, porque ya el año, repito, lo que le queda es 40 días. Y si hubo errores por parte del Poder Ejecutivo, son errores que al final vamos a tener que dejarlos pasar, pero que se pueden corregir o evitar. ¿Cómo se pueden corregir y evitar? Hacia el futuro. Por eso lo que debe hacer el Congreso Nacional opositor o los legisladores de la oposición, tanto los que eran antes oficialistas y ahora son de la oposición, como los de la oposición en sentido general, que son los del PRM y de otros partidos opositores, es someter a discusión mucho más acabada el proyecto de presupuesto general de la Nación del próximo año, porque para eso sí hay tiempo. Para entonces forzar al gobierno, al Poder Ejecutivo en este caso, a que haga cualquier tipo de modificación que sea necesaria, en procura de evitar que se produzca un déficit como el que se produjo este año y que el déficit sea mayor luego a final de año que el que se ha estimado inicialmente. Y lo digo porque en efecto eso es lo que va a pasar con el presupuesto del próximo año. Porque el presupuesto del próximo año establece un déficit de 111,000 millones de pesos. Muchísimo mayor que el déficit estimado este año y mayor incluso que el déficit que la proporción en que va a aumentar el déficit de este año. O sea, este año vamos a tener un déficit que pasa de 75,000 millones a 98,000 millones. Y para el año que viene el Poder Ejecutivo está diciendo al Congreso, mira, mi déficit va a ser de 111,000 millones. Pero no solo eso, sino que el Poder Ejecutivo este año está estimando unas recaudaciones de 689,000 millones. Y le está diciendo al Congreso, mira, voy a quedar corto por 15,000 millones. De 689,000 millones voy a recaudar 15,000 millones menos. Para el próximo año, el presupuesto del próximo año establece una estimación de ingresos de 750,000 millones. Por lo tanto, es un buen escenario para preguntarle al Poder Ejecutivo, ¿cómo tú me dices que vas a recaudar 750,000 millones de pesos en el 2020 cuando estimaste para el 2019 689,000 y no vas a llegar a esa meta? Si no vas a llegar a la meta que te propusiste para el 2019, no puedes proponerte aumentar esa meta en 60,000 millones para el 2020 sin que tú me digas de dónde tú vas a sacar ese dinero. Entonces es un buen escenario para la discusión, porque en efecto para el próximo año el Poder Ejecutivo está estimando unos ingresos que están muy por encima de su posibilidad. Y digo muy por encima de su posibilidad porque no hay ninguna garantía de que el próximo año sea más efectivo que este en cuanto a recaudación, si tomamos en cuenta que la economía no está creciendo a la velocidad deseada.
Así que yo les exhorto a los legisladores que hoy son de la oposición y que antes eran del oficialismo, a que no politicen el tema del presupuesto, que aprueben el presupuesto complementario y que sometan a discusión de manera efectiva el proyecto de presupuesto general de la nación correspondiente al año 2020.